¿Qué pasó, ¿Sí ven mi pantalla? No, ¿verdad? No, se presentó, pero desapareció y ya no ha vuelto a aparecer. Parece que ya. ¿Ya? Sí. Entonces. Ay, otra vez. Ya. Es que es acá. Bueno, vamos a continuar. ¿Dudas de la clase pasada? ¿No? Bueno, nos faltó ver los usos y los efectos adversos de los fármacos antiepilépticos. Entonces aquí les muestro la tabla y les decía que los íbamos a ver al final precisamente porque algunos se utilizan para varios de los tratamientos. Vamos a empezar primero con las que se utilizan para el tratamiento de las crisis focales. Si recuerdan, pues había de origen motor y de origen no motor, y también las que iniciaban en un origen focal y después se hacían generalizadas del tipo tónico-clónicas. Entonces, para el tratamiento de este tipo de crisis focales, vean, de los fármacos convencionales, se utiliza la carbamazepina, la fenitoína y el valproato. Prácticamente estos son los fármacos incluso de primera elección que se utilizan para cualquier tipo de crisis focales. Para las generalizadas, bueno, o focales que se vuelven generalizadas, además se utiliza el fenobarbital y la primidona. Entonces, estos fármacos, los fármacos convencionales, los que son más antiguos, tienen la ventaja pues de que son más económicos comparados con los fármacos más recientes. Pero de los fármacos más recientes que se utilizan para el tratamiento de las crisis focales está la gabapentina, la lamotrigina, la tiagabina para las de origen motor, el topiramato, la zonisamida y el levetiracetam para las de origen no motor. Ya las que se vuelven generalizadas, pues ya las tratan más como crisis generalizadas. ¿Le puedo cambiar? No, tantito, por favor. Ya probó. Para el caso de las crisis generalizadas también vimos que hay varios tipos. Particularmente, pues aquí les muestro las tres, digamos, que merecen atención especial. Una son las crisis de ausencia. Ya les había comentado de que de los fármacos que más se utilizan para el tratamiento de las crisis de ausencia está la etosuximida, que es un bloqueador de los canales de calcio, pero también se puede utilizar el valproato. Y en el caso de los fármacos más recientes se utiliza la lamotrigina. Para las crisis tónico-clónicas, las que llamamos crisis convulsivas, vean, se utilizan pues los mismos fármacos, carbamazepina, fenitoína, valproato, fenobarbital y primidona, que son los que vimos en la tabla pasada. Y los más recientes, la lamotrigina y el topiramato. Y en las crisis mioclónicas, el valproato y de este lado la lamotrigina y el topiramato. Entonces, si se fijan en las dos tablas, aparece el valproato para todos los tipos de crisis epilépticas. Entonces, el valproato es un fármaco considerado de amplio espectro y pues es el de primera elección cuando se presenta un paciente que posiblemente tenga epilepsia. Después
de que se ha tratado con valproato, dependiendo de si determinan qué tipo de crisis epilépticas tiene, pues ya se cambia el fármaco que mejor responda. O si no responde bien al valproato, pues se cambia por otro de los fármacos. ¿Ya le puedo cambiar? Yo, profesora. También tienen que recordar en este caso que hay al menos un 30% de pacientes que son refractarios al tratamiento farmacológico. Sí, creo que más adelante lo vemos. Bueno, esta es una tabla, digamos, resumida, que muestra el espectro de acción de los fármacos y el mecanismo de acción de los mismos. Sí vienen los fármacos clásicos y algunos de los fármacos nuevos. El tipo de crisis ya no están aquí clasificadas como las clasifica la ELAE, pero son los tipos de crisis epilépticas que hay. Y de este lado aquí abajo los mecanismos de acción, aunque ya no está aquí, por ejemplo, la remasemida que activa los canales de potasio, o el levetiracetam que se une a la proteína vesicular 2A. Entonces, esta es una tabla un poco más viejita. Pero bueno, es interesante porque aquí, por ejemplo, de los fármacos clásicos, vean, si tiene un signo más, es que se utiliza para ese tipo de crisis. Si es un signo menos, es que no. O más bien este puntito es que no. Y este más menos es que puede utilizarse para esos tipos de crisis. De los fármacos clásicos, vean que están las benzodiazepinas, que pues en alternativa al valproato, que vean el valproato también se utiliza para todos los tipos de crisis, están las benzodiazepinas. Entonces son de los dos más económicos y pues de más, digamos que de primeras elecciones para tratar las epilepsias. De aquí, bueno, están la fenitoína, el fenobarbital, la etosuximida y la carbamazepina. Entonces vean, la etosuximida para las crisis de ausencia particularmente, es que lo que les decía, y para algunos tipos de crisis mioclónicas. La carbamazepina más para crisis tónico-clónicas y parciales. Y de este lado tenemos a los fármacos como el felbamato, la gabapentina, la lamotrigina y la vigabatrina. Entonces, de estos fármacos nuevos, aun cuando se han sintetizado nuevos, pues no todos tienen el mismo espectro de acción que tanto el valproato o las benzodiazepinas. Sí se utilizan para varios tipos de crisis, pero no para todas. La lamotrigina, bueno, les decía, junto con la etosuximida se utilizan para el tratamiento de las crisis de ausencia y ya de ahí, bueno, dependiendo del tipo de crisis y cómo responde el paciente, se puede utilizar cualquiera de estos fármacos. Y acá abajo, bueno, están los mecanismos de acción. Particularmente pues las del valproato que yo les había mencionado, desde la inhibición de los canales de sodio, la facilitación o potenciación GABAérgica y la inhibición de los canales de calcio tipo T. Entonces, es el fármaco que tiene más mecanismos de acción y pues por lo tanto es el que tiene un mayor espectro. Hasta ahorita, bueno, el desarrollo de los fármacos nuevos, pues la intención es que sean de utilidad. En algunos, bueno, se ha visto que para cierto tipo de crisis, sobre todo para los espasmos infantiles, como la remasemida, son de mayor utilidad y ya son más específicos. ¿Le puedo cambiar? Sí, profe. Bueno, y este es el esquema que les había mostrado ayer, que le dije que lo íbamos a ver al final, para que vean
particularmente ya en dibujito, donde se actúan los fármacos antiepilépticos. Vean, esta es una neurona excitadora, o sea, por lo tanto libera glutamato, la neurona presináptica, después está una neurona posináptica, y vean que en esta neurona posináptica además tiene una sinapsis de una neurona inhibidora. Esta neurona inhibidora es la que libera GABA. Entonces, este es un arreglo neuronal, digamos, frecuente en el sistema nervioso central. Entonces, aquí está la neurona excitadora y vean, aquí están los canales de sodio dependientes de voltaje, que son los que dijimos que se activan cuando se produce el potencial de acción. Y los canales de potasio dependientes de voltaje, que son los que repolarizan a la membrana en el potencial de acción. Entonces, aquí en los canales de sodio dependientes de voltaje, pues es el sitio de acción de los fármacos que bloquean esos canales, que ya los habíamos visto. En el caso de los canales de potasio dependientes de voltaje, aquí está la retigabina. Y vean que aquí en el botón terminal están los canales de calcio dependientes de voltaje, que son los que se activan cuando llega el potencial de acción para que se produzca la exocitosis del neurotransmisor. Entonces, estos canales de calcio dependientes de voltaje son los que se bloquean por estos fármacos. Entonces, quiero que les quede claro la ubicación de los canales, ¿sí? Porque ayer que les pregunté no sabían en dónde estaban. Entonces, estos son los canales de sodio, los canales de potasio y los canales de calcio. De este lado, en la membrana posináptica, tenemos a los receptores para glutamato, el receptor NMDA y el receptor AMPA. Entonces, aquí dijimos que en el receptor AMPA actúa el topiramato y en el receptor NMDA el felbamato, que son los antagonistas glutamatérgicos. No está bien escrito el nombre del topiramato. Así es, está mal, es topiramato. Y de este lado de la neurona inhibidora, la neurona GABAérgica, están los que actúan potenciando la actividad GABAérgica, ¿no? Los que inhiben a las enzimas que metabolizan al GABA y los que actúan sobre el receptor GABA. En este caso, sobre el receptor GABA, dijimos las benzodiazepinas y el fenobarbital. Y de este lado, los que inhiben a las enzimas que metabolizan al GABA, la vigabatrina y el valproato, y los que inhiben el transportador de GABA, que también revisamos. Y por último, la modulación de la transmisión por el levetiracetam, que se une a la proteína vesicular 2A, que se encuentra acá en la neurona, bueno, se encuentra en todas las neuronas, pero bueno, aquí se ilustra el efecto sobre las neuronas glutamatérgicas en la membrana vesicular. Dijimos que aquí se une este fármaco a esta proteína vesicular y lo que hace es inhibir la liberación del glutamato. Entonces, este es el sitio de acción de todos los fármacos que revisamos. Hay un micrófono abierto que mete ruido. Sí, no sé de quién es. Bueno, ¿preguntas? ¿No? Le voy a cambiar. Con respecto a los efectos adversos, también les digo, los vamos a revisar así porque pues comparten muchos de los efectos adversos que producen. Entonces están otra vez por los fármacos convencionales o los más antiguos y algunos de los fármacos más recientes. Si tiene signo más es que produce el efecto, si tiene signo menos es que no produce el efecto. Entonces, vean, dentro de los efectos adversos hay alteraciones neurológicas. En general son alteraciones del sistema nervioso central, precisamente por el mismo mecanismo de acción que tienen, pues no son completamente selectivos
para bloquear, por ejemplo, canales de sodio o de calcio de las neuronas glutamatérgicas. Prácticamente pueden bloquear canales de sodio o canales de calcio de cualquier neurona o célula excitable que tenga ese tipo de canales. Por lo tanto, los efectos adversos, pues sí son varios. Puede haber disartria, ataxia, que prácticamente lo producen todos los fármacos, vean. Diplopía, con la carbamazepina, la fenitoína y todos los fármacos recientes. Temblor, la fenitoína, el valproato y acá la gabapentina. E incluso pueden inducir convulsiones. En este caso, bueno, la carbamazepina, fenitoína y el fenobarbital, perdón, y de este lado la gabapentina, la motrigina y la vigabatrina. Entonces, dependiendo de la dosis que se administre, pues pueden pasar incluso a generar convulsiones. También de estas alteraciones mentales, bueno, somnolencia, prácticamente todos los fármacos, porque si se fijaron, este tipo de fármacos lo que hacen es inhibir de manera general al sistema nervioso central. Entonces, pues entre los efectos está la somnolencia, alteraciones cognitivas que lo producen todos los fármacos clásicos. De acá, bueno, todavía no se ha demostrado con los fármacos nuevos. Encefalopatías también pueden producir alguno de estos fármacos, como la carbamazepina, la fenitoína y el valproato. Y bueno, la ventaja de estos fármacos es que por lo menos estos efectos adversos ya no los inducen. Irritabilidad de insomnio, depresión y psicosis, prácticamente pues todos los fármacos. Y de acá pues la vigabatrina, que es la que puede producir un poco más de efectos adversos, ¿sí? Entonces estos son unos de los efectos adversos que producen estos fármacos. Le voy a cambiar. También pueden producir alteraciones gastrointestinales. ¿Por qué? Pues porque el sistema gastrointestinal también está formado por células excitables. Entonces también pueden tener efectos sobre este sistema. Pueden producir náuseas, vómito, en este caso pues estos fármacos. Anorexia y disminución de peso con la carbamazepina y el fenobarbital, el felbamato. Aquí se ilustra que con el valproato puede haber disminución de peso, pero normalmente lo que se produce en los pacientes que toman valproato es el aumento de peso. Este aumento de peso también se observa con la administración de gabapentina y de vigabatrina. Como son tratamientos crónicos, pues por eso se puede generar este aumento de peso, que en algunos casos pues sí es significativo, sobre todo considerando el tiempo de tratamiento. Otras alteraciones, por ejemplo, la alopecia, lo produce el valproato. Al contrario, la hipertricosis, pues la carbamazepina, el felbamato y la fenitoína. Y este efecto adverso, la hiperplasia gingival, es característica de la fenitoína. De hecho, con este fármaco sí se tiene que tener cuidado cuando empiece a haber, por ejemplo, sangrado de las encías, porque puede ser grave e incluso llegar a causar pérdida de las piezas dentales. Y bueno, los fármacos más recientes pues ya no tienen estos efectos, que es una ventaja que tiene. Otras reacciones adversas, pues cardiovasculares, la carbamazepina y la fenitoína. Anemia aplásica es sobre todo característica de la carbamazepina y del felbamato, ya los otros fármacos afortunadamente no tienen ese efecto. Hiponatremia, también la carbamazepina.
disminución de la libido con el fenobarbital y una característica importante en general de los fármacos antiepilépticos clásicos es que todos producen efectos teratogénicos. Cada uno de estos fármacos está pues ya más que demostrado que producen un síndrome embrionario fetal característico de cada uno de estos fármacos, siendo el más grave el del ácido valproico, que produce defectos de cierre del tubo neural. Entonces es importante, por ejemplo, de las mujeres embarazadas o epilépticas que llegan a embarazarse, considerar este tipo de fármacos, pues no administrarlos, preferir fármacos de los más recientes, por ejemplo, pues estos, el felbamato o la lamotrigina, que pues hasta el momento no han producido o no se ha encontrado que produzcan malformaciones en humanos. Pero de estos de acá sí son clásicos, producen un síndrome fetal característico. ¿Le puedo cambiar? Maestra. ¿Sí? Bueno, y pues de lo que me preguntaban ayer, que les decía que sí los vamos a ver, hay los tipos especiales o llamados síndromes epilépticos que son de más difícil tratamiento que las crisis epilépticas clásicas, ¿no? Estos síndromes epilépticos son de más difícil tratamiento porque son más complicados. Normalmente una crisis epiléptica de cualquiera de los tipos que vimos tienen la característica de que duran poco tiempo, o sea, duran entre 30 segundos a 1 minuto máximo. ¿Ah? Por ejemplo, las mioclonías duran 20, 30 segundos. Ya una crisis convulsiva pues puede durar a lo mejor 1 minuto, pero no más de ese tiempo, son de duración muy breve. Sin embargo, estos síndromes tienen la característica que se pueden presentar más de un tipo de crisis en la misma persona y que la duración de las crisis sea mucho más prolongada. Entonces está el síndrome de West. Este síndrome se produce principalmente por malformaciones encefálicas desde el periodo embrionario, por hipoxia, por la presencia de meningoencefalitis o por isquemia. ¿Sí? Entonces, en estos niños, pues lo que se observa son espasmos infantiles, retraso mental y alteraciones pues, en el ritmo cerebral o disritmia cerebral lenta, lo que produce retraso pues también en el desarrollo, y pues es característica en niños sobre todo pues del nacimiento y menores de 1 año. Este otro síndrome, el de Lennox-Gastaut, también se presenta en niños, también puede ser producido por isquemia, por daño cerebral, incluso al nacimiento. La característica de este síndrome pues es que estos niños presentan ausencias, crisis tónicas y o atónicas y el retraso psicomotor. Como mencionamos ayer, pues el problema también es que estas enfermedades pues se consideran también neurodegenerativas. Conforme se aumenta la frecuencia de las crisis, pues se va produciendo más daño cerebral y por lo tanto esto se puede ir agravando si no se le da tratamiento. Y el otro es el status epilepticus. En este caso, lo que ocurre es que se presentan crisis tónico-clónicas, o sea, las crisis convulsivas generalizadas,
pero que duran mucho tiempo. O sea, si normalmente dura máximo 1 minuto, bueno, pues estas duran más tiempo, duran más de 5 minutos, 10 minutos. Y lo más crítico, pues, es que se tiene que tratar de detener la crisis, porque en una crisis tónico-clónica hay una alta actividad muscular y pues esto puede traer consecuencias para el organismo. Entonces, estos son algunos tipos especiales de epilepsia, pues que se presentan sobre todo en los niños. ¿Qué tratamiento se les da? Bueno, en el caso del síndrome de West, pues el tratamiento más que con fármacos antiepilépticos, el de primera elección o lo primero que se les da es con hormonas, la ACTH, la hormona adrenocorticotrópica o la misma hidrocortisona. Ya si pues el paciente se le puede administrar un fármaco antiepiléptico dependiendo del tipo de crisis que predomine, pues se le administra, ¿sí? Pero lo primero es este tipo de fármacos. Para el síndrome de Lennox-Gastaut se administra principalmente felbamato, rimacemida y topiramato. Son los, digamos, recomendados para este tipo de síndrome. Y en el status epilepticus, lo primero que se debe de hacer es un tratamiento cardiovascular, porque les decía yo, como la actividad muscular musculoesquelética está muy elevada, pues puede comprometer pues, la caja torácica, aumentar el metabolismo muscular. Entonces se le da tratamiento cardiovascular y metabólico inmediatos. Y los fármacos anticonvulsivos que se utilizan principalmente es el diazepam, la fenitoína o el fenobarbital, pero se tienen que administrar por vía intravenosa. Y se prefiere que estén así bajo el efecto del diazepam por vía intravenosa mientras el organismo se recupera de la actividad muscular. Si quitando el diazepam inmediatamente se presenta otro estatus epiléptico, pues se tiene que mantener al paciente así. Y en este caso, el último recurso pues es la cirugía. Si se tiene identificado que es una crisis que afecte a todo el cerebro, incluso se puede tratar con cirugía. Obviamente tienen que romper la comunicación entre los dos hemisferios para que las crisis no se generalicen y pues trae consecuencias obviamente pues de diferente tipo dependiendo del paciente. ¿Le puedo cambiar? Sí, profesora. Bueno, y este es un algoritmo que pues da, digamos que alguna guía para el uso de los fármacos antiepilépticos. Entonces, lo primero que se tiene que considerar es el tipo de crisis, si es local o focal o si es generalizada. Entonces, si es generalizada, pues ya vimos los fármacos, sobre todo el valproato va a aparecer en todos. Si es mioclónica, este tipo de fármacos. Aquí está la carbamazepina y la oxcarbazepina, que es de este mismo grupo, de la carbamazepina. Para las crisis de ausencia, vean la etosuximida y la lamotrigina. Bueno, el valproato también, pero pues estos digamos que son los primeros de elección. Y se debe de evitar la carbamazepina y la tiagabina. Después se deben de considerar los factores individuales, por ejemplo, si tiene enfermedades comórbidas, por ejemplo, migraña. Si tiene migrañas, se prefiere el topiramato y el valproato. Si tiene depresión, se debe considerar la lamotrigina, que vean, no son fármacos
convencionales, sino es uno de los fármacos nuevos, porque como vimos, los fármacos convencionales producen depresión y pues entonces agravamos la depresión. Si el paciente es obeso, pues se debe de considerar topiramato y evitar el valproato, porque dijimos que el valproato produce aumento considerable de peso. También si tienen cálculos renales, por ejemplo, evitar topiramato y isoniazida. Si están tomando diuréticos, evitar la oxcarbazepina. Si tienen dolor crónico, la gabapentina es un buen fármaco porque incluso se utiliza para el dolor crónico. Dificultades de conducta, por ejemplo, evitar el levetiracetam. Si son alérgicos, pues se debe de evitar, por ejemplo, la lamotrigina, o si son alérgicos a las sulfas, la sonizamida. Y los factores demográficos, lo que les decía, ¿no? Si es una mujer que está planeando embarazarse, pues considerar los fármacos nuevos y evitar lo más posible el valproato. Si económicamente pues tienen desventajas o no tienen mucho dinero, pues la fenitoína, la carbamazepina, el fenobarbital, incluso el valproato, porque tampoco es muy caro el valproato. Y otros factores, por ejemplo, si la lesión está en el hemisferio dominante, se debe de evitar el topiramato. Si hay dificultad para recordar que se deben de tomar el fármaco, se debe de considerar la sonizamida y el valproato. Y si necesitan una acción rápida, por ejemplo, considerar el levetiracetam y la oxcarbazepina. Entonces, hay diversos algoritmos. Pues yo lo encontré porque considera varios factores, pero también pues puede haber otros considerando el tipo de crisis que se presenten y conforme el primer tratamiento que se vaya tratando, que se vaya dando, si el paciente no responde, pues se tiene que considerar otro. Normalmente se inicia con los fármacos clásicos. Si no responde a los fármacos clásicos, entonces se utiliza otro tipo de fármacos. Y como les dice el maestro, pues tienen que considerar que también hay pacientes que son refractarios a cualquier tipo de fármaco y que pues con esos hay que tener pues otro tipo de tratamiento. ¿Preguntas hasta aquí? No, profesor. Creo que por el momento no. ¿No? Bueno, entonces con eso terminamos el tema de fármacos antiepilépticos. Vamos a revisar a continuación los fármacos que se emplean para el tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas. No para todas, pero sí vamos a revisar las dos más importantes y vamos a iniciar por revisar los fármacos que se emplean para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Aunque antes de abordar la enfermedad de Parkinson, vamos a hablar en general de cómo es que se lleva a cabo o qué procesos subyacentes dan cuenta de la neurodegeneración, es decir, la muerte de las neuronas. Se sabe que al menos hay 3 factores que inciden en la muerte neuronal. El primero, le regresé sin querer. El primero es la presencia de toxinas ambientales. Vamos a ver más adelante cómo
estas pueden influir. El propio metabolismo neuronal, como vamos a ver, el metabolismo neuronal puede originar radicales libres, puede aumentar el estrés oxidante y también inexorablemente el envejecimiento. Estos tres factores tienen en común que pueden llevar a cabo la síntesis, la producción de radicales libres, aumentar el estrés oxidante y producir también un fenómeno que ya lo hemos mencionado, que se llama excitotoxicidad. Este fenómeno se los mencioné cuando vimos depresión, porque es un fenómeno que se origina con altas concentraciones citosólicas de calcio y que llevan a la muerte de las neuronas en este caso. Bueno, por todos estos factores, hay algunas poblaciones neuronales que resultan más sensibles, que resultan más vulnerables y son las primeras que comienzan a neurodegenerar, aunque como se sabe ahora, pues inevitablemente con el paso del tiempo no solo es una población neuronal, sino que van neurodegenerando otras más. La consecuencia de estos, de la formación de radicales libres, del estrés oxidante y de la excitotoxicidad, es que se produce daño a las macromoléculas más importantes del organismo y así se produce daño en las proteínas, en los lípidos, en el DNA y todo en su conjunto pues lleva a la muerte celular. En este caso particular hablamos de la muerte de las neuronas. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Avanzamos. No, profesor. Bueno, vamos a revisar en particular los fármacos que se emplean para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Entonces vamos a hacer un análisis rápido, sucinto, de lo que es la enfermedad. La enfermedad fue descrita por primera vez por James Parkinson en 1817. Si consideran que estamos en el 2021, pues hace más de 2 siglos y 4 años. Este médico inglés caracterizó la enfermedad por la tríada que está aquí escrita en esta diapositiva. El temblor que está presente y es evidente en estos pacientes, la lentitud de los movimientos y la rigidez muscular. Estas fueron las 3 características fundamentales que describió Parkinson en 1817. De más o menos por 1960, desde esa época que presentó la enfermedad Parkinson hasta 1960, fue que se supo que los pacientes con Parkinson tienen una disminución muy importante en las concentraciones de dopamina, reducción en la población neuronal dopaminérgica, en el sistema nigroestriadal, bueno, en la zona de los núcleos basales. Y entonces se entendió por qué esta enfermedad tiene manifestaciones muy claras de deterioro del control motor. ¿Y cuáles son sus características? Bueno, tiene características motoras, son muy evidentes, pero también tiene características no motoras.
de las características motoras, la más importante, la más discapacitante, es la bradicinesia. ¿Saben qué es la bradicinesia? No, profe. No, profe. Bueno, bradicinesia viene de brady, como si dijeran bradicardia. Brady significa lento y cinesis, pues movimiento. Entonces, lentitud en los movimientos. Normalmente esta característica implica que cuando quieren originar un movimiento, no lo pueden iniciar rápidamente como normalmente lo hacemos, sino que el sistema se le dificulta iniciarlo, pero también el otro problema es que una vez que se echan a andar los movimientos, también es difícil detenerlos. O sea, toma inercia el sistema para producir los movimientos y luego también es difícil cortarlos, detenerlos. Existe temblor en reposo, rigidez. Esta rigidez se debe a un aumento en el tono muscular esquelético y este aumento en el tono muscular esquelético pues es parte de lo que explica la bradicinesia. Una característica también muy importante es la alteración de la postura y el balance del cuerpo. Puede haber congelamiento de la marcha. Cuando hay congelamiento de la marcha, significa que ya la enfermedad está muy avanzada, desafortunadamente. Se pueden presentar también movimientos oculares anormales y ya en los últimos estadios de la enfermedad, pues se tienen dificultades para hablar, para tragar y se adoptan posturas anormales. Entonces, todo esto es resultado de la alteración de la función de los núcleos basales por reducción en el número de neuronas dopaminérgicas del sistema nigroestriadal y la falta de dopamina en este sistema. Bueno, aparte de estas características motoras, también la enfermedad tiene características no motoras que incluso ahora se sabe que pueden anteceder a las características motoras. Una de ellas es la anosmia. La anosmia es una característica, al parecer, general en todas las enfermedades neurodegenerativas. Así que debemos de estar muy al tanto de si nuestros abuelos presentan anosmia o se les reduce la capacidad de olfacción. Otras características pueden ser la constipación, que realmente formaría parte de lo que acá llaman trastornos autonómicos. También trastornos del sueño, alteraciones de la sensación, cambios de humor y deterioro cognitivo. Es frecuente que presenten también demencia y signos de psicosis. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, profe. Miren, esta es parte de la descripción que hizo Parkinson. En ese tiempo, pues no había fotos instantáneas, entonces lo que se hacía eran dibujos, pero estos dibujos son clásicos aún hasta la fecha. Los libros que estudian las enfermedades neurodegenerativas siguen presentando estos dibujos que incluyó Parkinson en su libro y se refieren a las posturas
y alteraciones en el balance durante la caminata. Suelen estos pacientes arrastrar los pies al caminar. Se sabe que parte del problema en los enfermos de Parkinson puede deberse a problemas genéticos. Actualmente, al menos estos genes que les presento en esta diapositiva, se sabe que pueden estar presentes o ser parte de la causa de la enfermedad. Estos son los genes que se pueden alterar y del lado derecho están las proteínas relacionadas con cada uno de estos genes. Una de las proteínas más importantes es la que está aquí, que se llama alfa-sinucleína. Esta alfa-sinucleína es una proteína muy importante para el funcionamiento de los pies terminales, en particular el reciclamiento vesicular. Los otros genes se refieren a la producción de proteínas de esta que se llama sinasa 2, que es una proteína que tiene como característica que tiene un alto contenido en el aminoácido leucina. El gen Parkin que produce esta proteína, que se llama ubiquitina ligasa, la sinasa mitocondrial. Las mitocondrias también son muy importantes en esta enfermedad. Y este último gen, el GBA, que produce una proteína que se llama beta-glucocerebrosidasa, muy importante para el manejo de los lípidos en las neuronas. ¿Alguna pregunta? ¿O avanzamos? No, Bueno, yo sí tengo una duda, profesor. sí, a ver, venga. La primera, la que había dicho de la alfa-sinucleína. Sinucleína. Había mencionado que era una proteína importante para el funcionamiento de pacientes terminales. No. A ver, dije que la alfa-sinucleína es muy importante para el reciclamiento vesicular, es decir, es una de las funciones en las que participa esta proteína, la alfa-sinucleína. Hasta aquí es todo, eso fue todo lo que dije. Okay. Más adelante vamos a ver cómo es que está involucrada la alfa-sinucleína en la enfermedad. Entonces, espérame 2, 3 diapositivas y llegamos nuevamente a la alfa-sinucleína. Bueno, de los fenómenos que dijimos que podían inducir la muerte neuronal, habíamos mencionado la excitotoxicidad. Vean, aquí está una diapositiva en la que se observa al glutamato involucrado. Los receptores fundamentales para el glutamato, para el fenómeno de la excitotoxicidad, los receptores NMDA. Por supuesto, se requieren de la presencia de los receptores AMPA, de los que les habló la doctora Norma. Es muy importante que para que los receptores NMDA puedan funcionar, se puedan abrir, es importante eliminar el bloqueo que el magnesio produce en el centro del canal. Para eliminar el bloqueo del receptor NMDA es importante que la membrana se despolarice. Y la membrana se despolariza por la presencia siempre de los canales de AMPA. Los canales AMPA y los NMDA siempre coexisten en las neuronas porque si no hay receptores AMPA, no hay una despolarización que es muy necesaria para que los receptores NMDA liberen al magnesio que tiene aquí atravesado en el canal y de esta manera puede haber flujo de iones calcio a través del receptor NMDA. Esta elevación de los canales de calcio es lo que tiene como consecuencia la apoptosis vía mitocondrial. Aquí lo pueden ver. Aquí dice
señales apoptósicas que llevan a la activación de las mitocondrias. También muy importante, podemos ver que la elevación de calcio activa a la fosfolipasa A2, que la vamos a ver más adelante, como una enzima muy importante para la producción de, bueno, para la liberación del ácido araquidónico de los fosfolípidos de membrana y con ello la producción de un proceso inflamatorio mediado por prostaglandinas, leucotrienos y demás. Entonces, fíjense, la activación de estos receptores por el glutamato puede llevar directamente a la producción de señales apoptósicas directamente o en gran parte mediadas por la activación de las mitocondrias, y también siempre va a haber, siempre que haya una elevación de calcio, va a haber activación de señales que van a producir procesos inflamatorios. En las enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, en la epilepsia, ya vimos que en la epilepsia es muy importante la elevación de calcio citosólico cuando hay disparo en ráfaga de las neuronas, y también por esa razón, siempre que un paciente tenga una crisis epiléptica, pues va a dar lugar esta a procesos inflamatorios, y por eso es que la enfermedad es neurodegenerativa, por esta razón. Bueno, entonces, en el caso de la enfermedad de Parkinson, los procesos inflamatorios son muy importantes y también los procesos apoptósicos. Ahora, si recuerdan, habíamos visto que otro de los procesos importantes para el daño neuronal era el metabolismo. Aquí les presento como ejemplo a la mismísima dopamina. Vean, la enfermedad de Parkinson es un problema por la muerte de neuronas dopaminérgicas en el sistema nigroestriadal. Bueno, vean que la dopamina en condiciones normales, en condiciones fisiológicas, su metabolismo a través de la monoamino oxidasa y aldehído deshidrogenasa, esto que revisamos en el capítulo anterior del sistema nervioso autónomo, va a producir estos productos: el ácido difenil acético, y va a producir amoníaco y agua oxigenada. El amoníaco por sí mismo es un producto muy tóxico para las células y tiene rápidamente que ser transformado a amonio. Entonces, origina amoníaco, tóxico. Origina agua oxigenada. El agua oxigenada en presencia de fierro, hay, por ejemplo, la guanilato ciclasa es una enzima que tiene fierro, hay muchas enzimas que tienen fierro. Entonces, el agua oxigenada en presencia de fierro, se produce esta reacción que se llama reacción de Fenton, y el resultado de esta reacción es la producción de radicales libres, como pueden ver aquí. Esto en la última clase, digamos, en el último tema, que son los antioxidantes, ahí se les van a decir qué radicales libres se pueden producir en una célula. Bueno, uno de los radicales libres es este hidroxilo, que puede reaccionar con el DNA, con las proteínas, con los lípidos y llevar a la muerte de la neurona. Entonces vean que las propias catecolaminas, o en general las aminas, cuando son metabolizadas por la monoamino oxidasa, son un proceso que pueden producir metabolitos tóxicos. Profe, ¿qué dijo que significaba, bueno, las siglas de DOPAC? Ácido dihidroxifenilacético. Gracias. O sea, aquí está el dihidroxifenil y luego esto de acá pues sería el ácido acético.
¿Algo más? Avanzamos. Bueno, el otro proceso, las toxinas ambientales, fue descubierto por ese señor que se llamó así, Barry Kingston. Nació en 1970, no nació en 1976. Ese señor comenzó a tener problemas porque era así como ustedes, estudiante de química, pero quería sintetizar análogos de la meperidina, un opioide, porque los sintetizaba y él mismo los consumía. Entonces, esta es la sustancia que él quería sintetizar, la 1-metil-4-fenil-propionoxipiperidina, que es un análogo de la meperidina, que claramente se conoce como un agente opioide para su consumo. El problema es que originalmente lo comenzó a hacer de manera meticulosa, utilizaba las materias primas, llevaba a cabo las reacciones, tenía el producto, lo purificaba muy bien, lo consumía y hasta ahí todo iba bien. El problema es que como cada vez se fue haciendo más adicto a los opioides, cada vez fue siendo menos cuidadoso en la síntesis del compuesto, a punto que llegó a administrárselo prácticamente sin purificarlo. Así que el producto que tenía, además del compuesto nuevo sintetizado, pues llevaba parte de las materias primas. Una de las materias primas que utilizaba este señor es la 1-metil-4-fenil-1,2,3,6 tetrahidropiridina. Este compuesto, conocido mundialmente en el ámbito farmacológico y toxicológico como el MPTP, que quiere decir metil fenil tetrahidropiridina. Bueno, la metilfenil tetrahidropiridina resulta que se sabe ahora que es o puede ser sustrato de la monoamino oxidasa B en particular, y por acción de la monoamino oxidasa B en dos pasos. Primero pasa a metilfenil dihidropiridina y luego a metilfenil piridinio, como pueden ustedes ver aquí con una carga positiva. Bueno, esta reacción la lleva a cabo en el organismo la MAO-B. Entonces resulta que este señor que les presenté utilizaba esta materia prima para producir su opioide particular, pero cuando se descuidó y dejó de purificar el producto, pues se inyectaba el opioide, pero junto con este compuesto que es la materia prima. Esto comenzó a ingresar a su organismo y ya en el organismo su MAO-B se encargaba de producir el metilfenilpiridinio. ¿Y qué hace este compuesto? Pues hace lo siguiente. Esta es una neurona monoaminérgica. Lo que quiere decir es que puede ser dopamina, noradrenalina, adrenalina, serotonina, y cualquiera de las monoaminas que les mencioné en fármacos antidepresivos. Y como se señala aquí, esto es un astrocito que están presentes junto con las neuronas. Entonces, la metilfeniltetrahidropiridina ingresa a los astrocitos. Los astrocitos tienen monoamino oxidasa B y aquí se producen las reacciones que les acabo de presentar y se termina produciendo el metilfenilpiridinio, que a través del transportador de monoaminas ingresa al citosol
de las neuronas monoaminérgicas y en particular interacciona con las mitocondrias y altera su funcionamiento. Y por alteración de la función mitocondrial, ya vimos que estas pueden dar origen a apoptosis, pues esto lleva a la neurona a la muerte. Entonces, este señor, químico, adicto, pues de pronto comenzó a tener signos y síntomas de la enfermedad de Parkinson, pero resulta que lo clásico es que los enfermos de Parkinson al menos deben de tener 60 años de edad. En la década de los 60 años de edad, la incidencia de la enfermedad es más o menos como del 1%, y en la medida en que van aumentando las décadas de edad, la incidencia llega a alcanzar hasta 3-4% de las personas ancianas. Y entonces este muchacho pues estudiaba en la universidad, pues andaba por los 18 o 19 años y ya tenía signos y síntomas de la enfermedad de Parkinson. Entonces, pues desconcertó a los médicos porque eran típicos sus signos de esta enfermedad, pero era un sujeto joven en el que no se podía presentar esta enfermedad o no se sabía que se presentara. Bueno, aparte de él, como de pronto les invitaba de sus drogas a otros, pues hubo otros casos más, los estudiaron. Este señor murió como 3-4 años por una sobredosis de cocaína, y lo estudiaron y entonces encontraron que efectivamente su sistema dopaminérgico nigroestriadal estaba lesionado, como si se tratara de la enfermedad de Parkinson. Cuando revisaron su vida, sus actividades, entonces se dieron cuenta que este compuesto que él utilizaba como materia prima era el que había originado la muerte de sus neuronas dopaminérgicas. Y así este señor, sin proponérselo, descubrió una toxina que directamente mata neuronas dopaminérgicas y preferentemente del sistema nigroestriadal. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora se sabe que como una observación general, la incidencia de la enfermedad de Parkinson es más alta en lugares en donde se lleva a cabo o se vive de la agricultura y se utilizan mucho los herbicidas. Un herbicida con una estructura parecida al MPTP es el paraquat, del que les van a hablar seguramente de manera muy amplia en toxicología. Así que no es extraño que si no nos cuidamos podemos encontrarnos con toxinas ambientales que nos puedan producir neurodegeneración. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Bueno, entonces vamos a dejar aquí la clase, son 9:20 y mañana continuamos con, aquí podemos ver ya la alfa-sinucleína de la que les estaba yo hablando al inicio. Entonces, mañana continuamos aquí. Gracias, profe. Hasta mañana. De nada. Mañana habría Sócrates de antiepilépticos. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Hasta mañana. Gracias, profesor. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.